Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es un nuevo programa de Meridiano 64. Hoy vamos a hablar sobre diversas cuestiones políticas. Por ejemplo, Natalia de la Sota se despegó del bloque de Juan Schiaretti y votó a favor de la iniciativa del gobierno. También cómo repercuten los dichos de Milei en la política de cara a las elecciones generales del 22 de octubre. Para esto hemos invitado al especialista. Estamos hablando de Ignacio Liendo, a quien le decimos buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Gracias por la convocatoria. Es un placer recibirte, Ignacio, como siempre. Bueno, a ver, ¿cómo repercute esto en el armado de Schiaretti y del masismo con el despegue de Natalia de la Sota en la votación? Bueno, siempre que ya sea estructuralmente o temáticamente que se parte un bloque, siempre es noticia porque se quiebran una serie de lealtades y porque alguien obtiene un beneficio concreto, ¿no? En este caso, ya había habido un adelanto a este movimiento cuando la diputada Natalia de la Sota viaja a Brasil, invitada por el ministro de Economía. Ya se había visto un acercamiento ahí, y en este caso la diputada no respeta la línea del gobernador y de sus principales espadas en la Cámara de Diputados, en el Parlamento, y vota individualmente en función del proyecto, ¿no? No fue el único caso. Fíjate que también Milei votó a favor, o al menos dio quórum, y la gente de la Unión Cívica Radical, de la línea de Jacobiti, Lustó, de Loredo, Ferrer, Pularo, etcétera, la línea interna que viene con mucha fuerza últimamente dentro de la Unión Cívica Radical y dentro de Juntos por el Cambio, y con mucha voluntad y vocación de poder y cercana a Massa. Ya había también el año pasado facilitado el presupuesto al ministro de Economía y jefe del gobierno, ¿no? Porque Massa tiene esa particularidad, es el jefe del gobierno, no formalmente, pero sí funcionalmente, es el ministro de Economía y es el candidato, lo cual es muy llamativo, ¿no? ¿Por sobre Cristina, Ignacio? Cristina hábilmente se retira. Bueno, el sábado va a hablar, hay que estar atentos a ver qué lineamiento manifiesta, ¿no? Pero obviamente que ella tiene un liderazgo importante, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, pero ella está al margen de la campaña, sabiendo que si bien su figura en el núcleo duro genera adhesiones muy fuertes, también del otro lado genera mucho rechazo. Entonces hábilmente está retirada. Hay una coincidencia con Sergio Massa, hay una serie de temas que venía planteando la vicepresidenta y que Massa da cuenta de ellos, que tienen que ver con esto de, como ellos mismos dicen, poner plata en el bolsillo de la gente, ¿no? Y todas las medidas que estamos viendo últimamente tienen que ver con eso, ¿no? Básicamente bajar ganancias al salario, y todo lo que tiene que ver con jubilación, monotributistas, etcétera, etcétera. Es eso, es algo por lo cual la vicepresidenta venía impulsando también su hijo a los efectos de amortiguar el golpe de la inflación, ¿no? Que se aceleró con la devaluación posterior a las elecciones PASO, ¿no? Ignacio, ¿puede que tenga algún componente, por llamarlo de alguna manera, religioso el voto de los argentinos? Porque, a ver, por ejemplo, Patricia Bullrich ya formó parte de un gobierno que fracasó en todo sentido. Sergio Massa es el ministro del 150% de inflación, 50% de pobreza, la línea de la pobreza en 301.700 pesos. Javier Milei, por ejemplo, con declaraciones sobre qué importa que se contamine un río o por ahí una venta de órganos. Mirá, lo de Milei es muy paradójico, ¿no? O sea, la respuesta muy simple a tu pregunta, que realmente es preocupante, ¿no? Que exista, esta posibilidad en la realidad que vos estás planteando, ¿no? Porque Se entiende a lo que voy, ¿verdad? Sociedad. Se entiende. No, totalmente. Nos cuestiona como sociedad y, por supuesto, cuestiona la dirigencia. La respuesta más simple es Javier Milei. O sea, la dirigencia de los últimos 40 años de democracia
a esta parte de la dirigencia viene, solo por ser elegante, ¿no? Y en alguna medida amable, la dirigencia viene crecientemente microclimatizándose, encapsulándose y no dando cuenta de las demandas sociales. Eso hace posible la emergencia de un Milei con un 30% de votos en las elecciones PASO. Claro, cuando vos te analizas el fenómeno Milei, descontando cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, proyecciones del inconsciente colectivo y de la psique colectiva, cuando descontas las cuestiones de las redes sociales, cuando descontas esas cuestiones, empieza a analizar que Milei también es la ultracasta, contradiciéndose a sí mismo, ¿no? Convocando a personajes como Barrio Nuevo y otros que son amplios referentes e históricos referentes de esto mismo que vos estás diciendo. O sea, hay un trasfondo de desquicio en todo esto, pero que tiene que ver con una incapacidad estructural del sistema político, sobre todo de un tiempo a esta parte, de no dar cuenta de las demandas sociales, los dirigentes no estar a la altura de las demandas sociales, no estar a la altura de las potencialidades que tiene el país. Recordemos que Argentina es una potencia media, no ha dejado de serlo. Te estoy hablando de las dirigencias a nivel nacional que puedan empezar un proyecto estratégico a nivel nacional. Después hay honrosísimas excepciones, ¿no? En el propio gobierno nacional, muchísimos gobernadores, muchísimos intendentes. O sea, esto es, me estoy refiriendo concretamente, y en orden a responder a tu pregunta, no existe el liderazgo fuerte, marcado, que siempre fue propio de nuestra cultura política, que puede imprimir un rumbo estratégico a los destinos de la nación. Esa es básicamente la cuestión. Sí. Y yo creo que con eso podemos hablar horas de esto, ¿no? Pues sabemos que la televisión no lo permite, pero creo que con esto se puede dar cuenta de la fina ironía que habita en tu pregunta, ¿no? Puede ser que no tenga, digamos, mucha gente que piense, ya, digamos, he perdido tanto que por ahí perder un poco más. Doy el ejemplo, 2017 la jubilación mínima era de 410, 412 dólares, hoy es de 107 o 108, de acuerdo a la variación que va teniendo la cotización de la moneda, vale decir que ha perdido una cuarta parte el jubilado, y bueno, a ver lo que demora conseguir un turno en el PAMI, ni hablar de la situación de las obras sociales de los trabajadores activos, por ejemplo. ¿Ayuda de alguna manera? ¿Puede ser la jefa de campaña Cristina, Alberto y Massa con lo que han hecho en el gobierno? Mira, no hay duda de eso, o sea, y te agrego un elemento más, el modo en que se manejó la pandemia con aquello de, recordarás, quédate en casa, sí. En otros países no se procesó así, generó, por supuesto, una espiralización de la crisis que ya venía del gobierno de Macri, ¿no? Entonces se dan los números que se dan y que vos enunciaste al principio. Yo creo que los jefes de campaña de Milei concretamente es algo más es eso que vos decís, ¿no? Dicho de la manera en que vos lo decís, sectorizado así como vos lo decís, pero además de eso, que es sintomático, hay algo mucho más profundo que es, todo eso produce un profundo enojo en distintos sectores sociales, fundamentalmente en jóvenes, varones, menores de 35 años que no ven mayores perspectivas, produce un profundo enojo. Y el modo en que presenta Javier Milei sus ideas, independientemente de que alguien, uno, como quieras llamarle, pueda estar de acuerdo con él, el modo en que presenta sus ideas y el modo y el formato de esas ideas, independientemente de que sean practicables o no, genera una conexión con un sector importante del electorado y por eso obtuvo el 29% de los votos. O sea, hay una cuestión de proyección, ¿no? Hay una cuestión que trasciende el análisis político clásico y ya tenés que entrar en el territorio de la psicología social, la psicología de masa, cuando hablas de una proyección masiva en un referente, en tanto y en cuanto conecta ese referente y su discurso con, en términos de significante vacío, ese significante se llena con todas esas demandas insatisfechas que están construidas multidimensionalmente por todo lo que yo te venía diciendo y por todo lo que vos expusiste, ¿no? O sea, es algo muy complejo, pero también es muy simple de observar y con un fuerte componente emocional y no necesariamente racional, ¿no? Hay unos estudios muy interesantes sobre el voto a Milei en las PASO. Hay un núcleo duro ideológico de voto que lo sigue, un núcleo duro
fuerte la clave que te estoy diciendo, y otro núcleo duro en torno a un tercio de ese voto que cuando racionaliza la cuestión, bueno, toma cierta distancia, lo cual no quiere decir que no lo vaya a votar, sino que se para en otro lugar y puede no votarlo o hacerlo de otra manera, ¿no? Ahí está la cuestión, hay una cuestión de fondo, de proyección. Ignacio, te quiero preguntar, ¿qué pensás que va a pasar con las provincias históricamente kirchneristas, dígase San Juan o Chaco, que han perdido el gobierno? Hay otras más también. Y con los dirigentes de Córdoba, ¿pensás que se van a camaleonizar todos los que quedan afuera del kirchnerismo? ¿Pensás que van a volver a trabajar en el sector privado, en lo suyo, que van a integrar de alguna manera? Porque, digamos, se van a quedar afuera muchos cargos políticos del kirchnerismo, si todo sale como más o menos indicaron las PASO. Mira, a ver, hay muchas formas de abordar esta cuestión, pero dicho muy simplemente, gane quien gane las elecciones, el núcleo duro de eso que se denomina kirchnerismo, que es básicamente los seguidores de la vicepresidenta, nucleado en el Instituto Patria y si me apuras un poco la Cámpora y otras organizaciones, pero no de manera excluyente, está claro que van a refugiarse en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Eso está claro. Aún Massa siendo el presidente, aunque si Massa es el presidente va a haber un intercambio de cuadros porque se requiere para nutrir el gobierno nacional, se necesitan 10.000 cargos de cuadros. Ya con 4.000 estás bien, pero ¿y si es si Milei? todas las áreas de ley. Sí, bueno. Muchos se van a reciclar, suponete si Milei es presidente, muchos se van a reciclar con Milei, porque Milei no tiene ese esquema. Es la jugada de Luis Barrio Nuevo y de otros dirigentes, Guillermo Francos, qué sé yo, se nombraron, se mencionan gentes de la ultracasta, ¿no? Que ocuparían cargos. Por el momento son declaraciones, no hay nada firme, ¿no? Pero todos se reciclarían con Milei. Muchos gobernadores y muchos intendentes del conurbano jugaron a apoyar a la boleta de Cambiemos, perdón, a la boleta de Milei para debilitar a Cambiemos, y te lo digo en palabras de ellos mismos, se pasaron de rosca. Y ahora el experimento tal vez le explote en la cara, pero si eso ocurre, también van a nutrir con cargos, cuadros, puestos a un posible gobierno de Milei y a un posible parlamento que va a estar partido. Ese es otro dato clave. Pase lo que pase, No va a tener, el parlamento no va va a tener mayoría. Claro, no va a tener mayoría en el caso de que Milei sea presidente, y en el caso de que cualquiera de los tres contendientes principales sea presidente, no va a tener mayoría. Por eso la jugada del gobernador Schiaretti es muy clara, ¿no? O sea, tratar de sostener su posición en las PASO para que sea votada su lista de diputados. Por eso también, con vos empezaste la entrevista, por eso llama la atención, ¿no? La forma en que vota Natalia de la Sota respecto de este tema, porque de alguna manera, si bien no se rompe el bloque abiertamente, se genera una tensión ahí. O sea, viene un escenario político inédito para la Argentina, gane quien gane de los tres principales contendientes. Vas a tener muchísimo trabajo, Ignacio, analizando Sí. la política con lo que se viene. Te agradecemos por este contacto con nosotros. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Un Muchas placer gracias. haberte tenido. Hacemos una breve pausa, ya volvemos.